Alumnos, continuamos con el desarrollo, en este caso del módulo tercero de la materia, que va a comprender las unidades 6, 7 y 8 que corresponden a la clasificación de las obligaciones. Quiero destacar que a diferencia de los desarrollos anteriores, les sugiero, porque la metodología del código hace el tratamiento en los artículos 746, si no me falla la memoria, a 864, de todas, tratamiento jurídico de todas las obligaciones, que sigamos justamente el desarrollo expositivo del Código Civil y que acompañemos como bibliografía básica de estudio algún código comentado. Yo sugiero, por la extensión y la calidad de los comentarios, el código del SAIG, que es gratuito, que se puede descargar de internet sin ningún problema, y son 5 tomos, en donde van a poder tener todo el material necesario para comprender jurídicamente la clasificación de las obligaciones en nuestro derecho argentino. Hecha esta aclaración, que me parece importante, vamos ahora a presentarles el contenido de la unidad, específicamente, es decir, en este caso, la unidad 6, donde vamos a ver primero obligaciones principales y accesorias, obligaciones recíprocas, obligaciones civiles y naturales, obligaciones de dar, obligaciones de género y obligaciones de cantidad de cosas. Y finalmente, obligaciones divisibles e indivisibles. Entonces, comenzamos primero con el concepto de obligaciones principales y accesorias, que es un concepto bastante sencillo de entender porque justamente ustedes ya conocen la relación causal que existe entre un derecho principal y un derecho accesorio, en donde la suerte del derecho accesorio siempre va a estar ligada o vinculada a la suerte del derecho principal. Si por alguna circunstancia se extingue el derecho principal, el derecho accesorio queda extinguido. Si por alguna circunstancia se extingue el derecho accesorio sin estar afectado el derecho principal, entonces este mantiene su vigencia y validez. El 856 del Código Civil y Comercial nos dice: obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados o cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Entonces, respondiendo a esta noción general antes dada, podríamos poner como ejemplos de derechos accesorios con relación a la obligación principal la cláusula penal como norma convencional de carácter contractual, que ya vamos a ver cuál es el contenido y extensión, contenido jurídico y extensión, el contrato de fianza y también otros derechos accesorios que ya son cargas reales, como sería, por ejemplo, el derecho de hipoteca y el derecho de prenda, que son accesorios de garantía respecto de una obligación principal asumida por el deudor, que es un crédito a favor del acreedor. Bueno, el 857, en consonancia a esto que hemos estado comentando, establece como efecto que la extinción, nulidad o eficacia o ineficacia del crédito principal extingue obviamente al accesorio, salvo que hubiera una disposición legal o convencional en contrario. Bueno, ¿qué es una cláusula penal? La cláusula penal, vamos a
plantearlo de la siguiente manera. Es decir, es un instituto de carácter contractual y que tiene una naturaleza polivalente. Es decir, sirve para varias cosas. Le proporciona, primero proporciona un incentivo, ¿no es cierto?, para la conducta debida del deudor, esto es, el cumplimiento específico de su obligación. Una función compulsiva o una función estimulativa. Es decir, en aquella obligación donde se ha pactado una cláusula penal, existe un mayor interés por parte del deudor en la satisfacción del cumplimiento del deber legal a la que tiene derecho el acreedor. O sea, hay un incentivo mayor del cumplimiento específico. Y eso es lo que se traduce en una función compulsiva o en una estimulación. Es decir, yo como deudor cumplo porque si no voy a tener tal consecuencia adversa. Pero además, y esto que está señalado en rojo, es muy importante que se vaya recordando, tiene otra característica que podríamos denominarla la característica de la función indemnizatoria sustitutiva. Es decir, fija de antemano el monto indemnizatorio en el supuesto de incumplimiento definitivo por parte del deudor, que es la función indemnizatoria, o bien temporario cuando la cláusula penal de la que hablamos es la moratoria. Entonces, acá tenemos un segundo concepto que lo vamos a comentar sucintamente explicando lo siguiente. Cuando se produce el incumplimiento por parte del deudor, no necesariamente el acreedor recurre a las acciones que tiene a su favor en el artículo 730, inciso primero, inciso segundo. Puede resultar de la naturaleza del incumplimiento que el acreedor pierda el interés jurídico en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y entonces aparece lo que en algún momento llamábamos efecto anormal de la obligación, la pretensión indemnizatoria del 730, inciso tercero. Entonces, esa pretensión indemnizatoria, cuando ustedes vean la parte de derecho de daños, van a ver que bajo el rótulo de responsabilidad civil como fuente de las obligaciones, es necesaria la configuración de la responsabilidad después de haber analizado 4 aspectos fundamentales, que son la antijuridicidad de la conducta del deudor, obviamente, el factor de atribución, la relación causal entre el incumplimiento y el daño, y finalmente, la mensuración, es decir, la determinación del daño efectivamente producido. Entonces acá nosotros encontramos que la cláusula penal tiene esta segunda finalidad que es muy relevante porque al acreedor que no ha logrado la satisfacción del interés lícito en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor, no tiene necesariamente que recurrir a la ejecución forzada, sino que puede perfectamente apelar a aquella indemnización fijada de antemano entre las partes. De lo que se desprende, entonces, que, haciendo un resumen de estas palabras, cuando nosotros hablamos de cláusula penal, estamos hablando de una cláusula convencional que tiene una función compulsiva, que tiene una función indemnizatoria y que tiene como características, primero, la accesoriedad, segundo, la subsidiariedad, tercero, la estipulación convencional, esa estipulación hecha en favor del acreedor
o en favor de un tercero, y finalmente su relativa inmutabilidad. Esto implicaría que cuando la cláusula penal es excesiva, es excesivamente gravosa en perjuicio del deudor, el juez tiene la posibilidad de limitar la extensión de su aplicación, porque si no se estaría generando un abuso del derecho en beneficio del acreedor con un enriquecimiento no obtenido causalmente. Muy bien. ¿Qué tipos de cláusula se pueden agregar a un contrato para asegurar o garantizar el cumplimiento de la prestación? ¿Qué tipos de cláusulas se pueden agregar a un contrato para fijar anticipadamente los daños y perjuicios que acarrea el incumplimiento y de este modo evitar el problema probatorio en un futuro juicio de daños? Bueno, acá nosotros tenemos la respuesta a esas dos incógnitas. Una cláusula penal con una función equivalente, una función polivalente, que es justamente resarcitoria y compulsiva, tal y como lo hemos explicado anteriormente. Bueno, función compulsiva y aflictiva. Podríamos decir que, tal como el nombre lo indica, la cláusula penal en alguna medida implica una pena. Castiga la conducta antijurídica para asegurar el cumplimiento, es decir, conducta antijurídica porque del deudor se está esperando el cumplimiento del deber legal a su cargo. De carácter aflictiva, porque supone una coerción. Nosotros tenemos una coerción de tipo psicológico para aquel deudor que no cumple con las obligaciones a su cargo. La finalidad es justamente el sentido final de haber pactado estas cláusulas, es justamente asegurar el cumplimiento de la obligación. La pena tiene un origen convencional, este rasgo es esencial, la convencionalidad, y obviamente es un medio compulsorio o una sanción civil. Desde el punto de vista indemnizatorio, podríamos decir que establece la prefijación o liquidación anticipada de los daños y perjuicios, lo que es muy importante, porque entonces ya el acreedor no tiene que desarrollar toda la estructura probatoria para determinar la antijuridicidad, el factor de atribución, la relación causal y el daño. Esto ya viene prefijado de antemano entre las partes. Otra de las características que tiene en este terreno de análisis, es decir, la función indemnizatoria, es justamente el tope convencional anticipado. Yo no me voy a encontrar, o mejor dicho, de antemano las partes ya saben, cuál es el tope indemnizatorio para la situación de incumplimiento. Y despeja también cualquier duda futura sobre el tema de los daños. Entonces, es una cláusula que se podría decir eminentemente práctica y sumamente relevante o importante que esté establecido en las obligaciones o en los contratos de los cuales ellas nacen. Muy bien. ¿Qué es lo que dice la doctrina? Por ejemplo, la doctora Kemelmacher de Carlucci, cuando habla de la cláusula penal, dice que la misma es un negocio jurídico o una convención o estipulación accesoria por la cual una persona, a fin de reforzar el cumplimiento de la obligación, se compromete a satisfacer ciertas pretensiones indemnizatorias si no cumple o lo hace tardía o irregularmente. Recordemos que en el concepto de cláusula penal, bien digo, aparecía
esta función indemnizatoria cuando hablamos del incumplimiento definitivo, pero cuando hablamos del incumplimiento parcial, ese que todavía no es definitivo, sino que es una demora del deudor, aparece la cláusula penal moratoria o el interés moratorio. Entonces, tal como se ve en la imagen de la derecha, en caso de retardo en el cumplimiento, aparece justamente la necesidad de pagar una compensación moratoria. En el caso de no haber cumplido o que del incumplimiento sea definitivo e irreversible, aparece entonces esta segunda función que es la compensatoria. Bueno, acá tenemos expresado justamente en esta imagen lo que son las situaciones o las circunstancias en las que procedería una y otra. Entonces, basta simplemente la mirada del alumno para darse cuenta de la procedencia, de en qué casos procede una y en qué casos procede otra. Las características: accesoriedad, voluntariedad, carácter condicional, subsidiariedad, carácter preventivo o definitivo, porque muchas veces si estamos en presencia de un interés moratorio, de una cláusula o de una cláusula penal, vamos a tener un carácter preventivo en una y vamos a tener uno definitivo en otra. La inmutabilidad relativa y la interpretación restrictiva. Voy a hablar simplemente de estos dos últimos ítems porque los anteriores ya los hemos ido mencionando en el desarrollo inicial de esta clase. El carácter accesorio, bueno, la cláusula penal depende de una convención principal, que es la obligación que ha nacido también de un contrato. El carácter voluntario, justamente estipulado entre las partes. Condicional, funciona si el deudor incumple, provisional o definitivamente. Subsidiario, es un derecho accesorio o es una cláusula accesoria estipulada en el marco de una obligación principal. Bueno, carácter preventivo definitivo, según las circunstancias en las que estemos hablando, y la inmutabilidad relativa. Y acá quiero reflexionar un segundo con ustedes para recordarles que lo que se estipule como cláusula penal en favor del acreedor frente al incumplimiento definitivo no es en todos los casos absolutamente imponible al deudor. Muchas veces la cláusula penal puede ser abusiva o en otros casos, por la naturaleza del incumplimiento, la aplicación de la cláusula penal podría suponer un enriquecimiento sin causa. Supongamos el ejemplo. Debo 100.000 pesos, pero tengo que pagar 1.000.000 de pesos. Y lo debo pagar al 1.000.000 de pesos dentro del día posterior al incumplimiento de la obligación o de la exigibilidad de la misma. Es evidentemente una conducta abusiva. La inmutabilidad relativa entonces supone, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, que en las circunstancias que el juez considere oportuno pueda limitarla en su extensión económica, porque la misma puede llegar a producir o podría estar produciendo un ejercicio abusivo del derecho del acreedor o eventualmente incluso un enriquecimiento sin causa. Finalmente, la interpretación restrictiva también es de carácter esencial porque acá las cláusulas penales
como estos ofrecimientos preestablecidos o estos acuerdos preestablecidos no se pueden interpretar nunca en favor del acreedor, sino que siempre deben estar limitados teniendo en cuenta el derecho del deudor. Bueno, ¿cómo es el tema de la evolución de la inmutabilidad de la cláusula penal? Antes de la vigencia de la ley 17711, estoy hablando del código originario modificado después, esta ley 17711 es la reescritura del Código Civil, para que lo entiendan los alumnos, del año 1968. Fue una reforma profundísima que se hizo al Código originario de Vélez Sarsfield y que perduró hasta el año 2015. La inmutabilidad era absoluta. Lo que habían determinado las partes se cumplía a rajatabla. La ley 17711 modifica aquel criterio original de Vélez que era excesivamente riguroso en favor del acreedor y establece la inmutabilidad relativa, y el Código Civil y Comercial lo único que hace es mantener el criterio de la inmutabilidad relativa. Es decir, otorgándole al juez la posibilidad, como facultad estrictamente judicial, otorgándole al juez la posibilidad de la revisión del contenido y extensión de la cláusula penal cuando resulte en un manifiesto perjuicio para el deudor. Para ponerles un caso muy sencillo, y disculpen que no lo haya hecho con anterioridad cuando estaba mencionando o desarrollando el concepto de inmutabilidad relativa. No sería la misma situación la del deudor que incumple una obligación con carácter definitivo, pongamos el caso, cuando solamente se ha ejecutado el 10% de lo previsto por las partes en el contrato, en cuyo caso, en esta hipótesis genérica, se debería aplicar en toda su extensión la cláusula penal, a la situación del deudor que cumple el 90% de la obligación asumida y a la cual el acreedor pretende ejecutarle la cláusula penal como si no hubiera cumplido nada. Porque en este caso existe evidentemente una conducta abusiva que puede repercutir en un enriquecimiento sin causa, con lo que la facultad judicial para la revisión se torna esencial. Bueno, acá simplemente a título ilustrativo tenemos la normativa referente a la cláusula penal, a las obligaciones con cláusula penal, conforme lo normado por el Código Civil y Comercial, el artículo 790, el artículo 791 que nos determina cuál es el objeto de la cláusula penal, ¿no es cierto? No solamente una suma de dinero, sino una prestación que pueda ser objeto de las obligaciones y puede ser en beneficio tanto del acreedor como en beneficio de un tercero. Y en caso de incumplimiento, ¿verdad? El 792 nos dice que el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena si no prueba una causa extraña que suprima la relación causal. Esto, para que lo comprendan, y por eso menciono un breve análisis del artículo 792, es porque justamente cuando nosotros hablamos de los presupuestos de la responsabilidad civil, la relación causal es uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad. Entonces, ¿qué deudor es responsable? Aquel deudor que primero desplegó una conducta antijurídica. Segundo, se determinó cuál era el factor de atribución de su responsabilidad objetiva
o subjetiva. Tercero, hay relación causal entre el incumplimiento del deudor y la conducta por él asumida. El deudor no cumple por su negligencia o dolo. Distinta es la situación en la que el deudor no cumple por imposibilidades que son extrañas a su voluntad, como sería, por ejemplo, el caso fortuito. Entonces, en esta situación se rompe el nexo causal. La voluntad del deudor no es la causa del incumplimiento de la obligación, sino que es otra circunstancia, el evento fortuito. Por eso, el 792, con buen criterio, habla de causa extraña que suprime la relación causal. La eximente de caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. ¿Por qué? Podríamos decir, porque muchas veces o en muchos casos, hasta el mismo caso fortuito no es procedente. Supongamos el caso de la obligación en donde el deudor se ha comprometido a su cumplimiento, aún en el supuesto de caso fortuito. No se aplicaría. O aquella situación en la que el evento imprevisible no tiene verdaderamente la naturaleza que está invocando el deudor como imposibilidad de cumplimiento. Muy bien. Relación con la indemnización. El artículo 793, y está resaltado en rojo para que el alumno se acuerde, la pena o multa impuesta en la obligación suple, reemplaza la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena impuesta o prevista en la cláusula penal no es reparación suficiente. Bueno, el 794 refleja esto que hemos mencionado en varias oportunidades de la interpretación restrictiva y la relativa inmutabilidad, porque los jueces tienen la posibilidad, como se lee en el segundo párrafo, de hacer una revisión cuando el monto es desproporcionado con la gravedad que sanciona. Y en el caso de las obligaciones de no hacer, que todavía no las vemos, las vamos a ver más adelante, en la próxima unidad, que es la unidad 7, de las obligaciones de no hacer, el deudor incurre en mora desde el momento que ejecuta el acto al cual se obligó a abstenerse. ¿Cuál sería la situación de incumplimiento y de mora? Bueno, las obligaciones de no hacer acá tienen una particularidad, que para parte de la doctrina, que es por lo menos a la que adhiere la cátedra, es fundamental tener en cuenta. En la obligación de no hacer, que es la obligación de abstención, no existe la posibilidad del incumplimiento relativo. Se pasa directamente del cumplimiento al incumplimiento definitivo. Entonces es obvio que en el incumplimiento definitivo ya no podemos hablar de mora, porque la mora es aquella situación o retardo injustificado de la obligación, del cumplimiento de la obligación por parte del deudor, pero cuando todavía no se ha configurado un incumplimiento de carácter definitivo. Es decir, tenemos una relación donde se van desarrollando los hechos que motivarán el ulterior incumplimiento definitivo. Pero acá esta situación no se da. El solo acto de exteriorización, incumpliendo el deber de abstención, lo coloca al deudor en la situación de incumplimiento. Las opciones del deudor
Bueno, el código establece que puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se ha reservado ese derecho, es decir, no estamos frente a una posibilidad de alternatividad en favor del deudor que le permita elegir entre el cumplimiento de la prestación debida o la cláusula penal. Solamente cuando ese derecho de elección estuviera expresamente previsto en la cláusula. Y ahí viene una de las situaciones de interpretación restrictiva, por ejemplo. Aquel deudor que le dijera al juez, yo en realidad estoy pagando la cláusula penal porque no quise pagar la prestación debida. ¿Por qué? Porque me conviene más económicamente. Si en la cláusula penal no existe esta reserva expresa, no lo exime al deudor de pagar el daño que la misma produce. No puede ejercer esta opción. Bueno, después ustedes pueden seguir viendo las opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y de la pena, es decir, no puede acumular las dos situaciones jurídicas o los dos entornos de la relación jurídica, acumular al cumplimiento de la obligación la pena. Es obvio que va a tener que optar y, como dice el código, a su arbitrio, debe elegir una de las dos, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. Serían las situaciones de excepción. Disminución proporcional, si el deudor cumple solo una parte, cumple de modo irregular o fuera del lugar o tiempo en el que se obligó a pagar o a cumplir, entonces el acreedor que acepta la pena la debe disminuir proporcionalmente, que es una situación lógica, porque si no se produciría un enriquecimiento sin causa. El artículo 799 habla de la divisibilidad o de la indivisibilidad de la obligación principal y cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurren en la pena sino en proporción a su parte. Finalmente, el artículo 800 establece que cuando la cláusula penal es indivisible o si es solidaria, aunque sea divisible, cada uno de los codeudores o de los coherederos del deudor quedan obligados a satisfacer la pena en su totalidad. Muy bien. Situación de nulidad, situación de extinción y la situación de la obligación no exigible. Eso lo dejo simplemente para que lo lean, porque son normas bastante sencillas de interpretar. Bueno, obligaciones recíprocas o bilaterales o sinalagmáticas. Son aquellas obligaciones en las que existe una relación jurídica entre acreedor y deudor, pero cada uno, o cada parte, ¿no es cierto?, es acreedora o deudora en una obligación bilateral. Y a la inversa, es deudora y acreedora de otra obligación bilateral. Es decir, hay reciprocidad de la calidad de acreedor y deudor. Ejemplo de esto que estoy diciendo por ahí con palabras que los puede confundir, un contrato de compraventa. El vendedor es deudor, debe entregar la propiedad de la cosa, no cabe ninguna duda, pero a su vez es acreedor. Tiene derecho a que le paguen el precio. El comprador es acreedor, tiene derecho a que le entreguen la propiedad de la cosa, pero a su vez es deudor. Debe
pagar el precio. Ahí aparecen las obligaciones recíprocas. Cuando se habla de obligaciones recíprocas, el código no contiene una disposición relativa a la mora en las obligaciones recíprocas como hubiera resultado deseable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sigue aplicando el criterio según el cual la mora en la que incurre uno de los coobligados lo obliga a constituir en mora al otro. La tradición, en este sentido, la justicia de tal criterio y la aplicación analógica de las normas que destacan valores como la confianza, justifican mantener esta solución. O sea, traducimos al lenguaje muy sencillo. Si yo no cumplo y la falta de mi cumplimiento se debe al incumplimiento de mi cocontratante, es lógico que yo funde en esa causa mi incumplimiento, porque si no, se estaría ejerciendo un derecho de mala fe por la otra parte contratante. La persona no me paga el precio, pero me intima el cumplimiento de la entrega de la propiedad de la cosa. El sentido común nos dice que nadie va a hacer la tradición del inmueble o va a entregar el inmueble si no le han pagado el precio pactado. Y la mora de este es consecuencia o es efecto de la mora del cocontratante. Bueno, ¿qué aplicaciones subsidiarias tiene la cláusula penal? Podríamos decir, primero, la protección de confianza. Ya estamos acá en el ámbito de los contratos. Estamos en el ámbito de los contratos. La protección de la confianza, que asegura, que fortalece la lealtad de las partes que se deben recíprocamente. Y en los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo de que se produzcan los efectos queridos por las partes. Entonces, las partes deben ejercitar sus derechos con un deber de colaboración que es propio de todo el derecho de las obligaciones y que debe perdurar durante la vigencia total del contrato. Bueno, comenzaremos entonces ahora con el análisis de la segunda parte de la clasificación prevista, que es el derecho de las obligaciones denominadas civiles y naturales. Haremos una segunda entrega donde vamos a comenzar justamente con el desarrollo del análisis de este tema.